En este video te voy a hablar de una de las defensas más sólidas y efectivas en el ajedrez hoy. Me refiero a la defensa Petrov, también conocida como defensa rusa, y donde en nuestro sitio web ajedrezinmortal.com ya hay un curso de la defensa Petrov totalmente disponible para ti y que contiene 2 horas y media de duración con diferentes capítulos donde veremos cómo jugar con negras ante las diferentes opciones que tienen las blancas de enfrentar a la defensa Petrov. El objetivo de este video es presentar de manera resumida las principales variantes de las blancas contra la Petrov. No las vamos a ver todas, aunque sí las voy a mencionar todas, pero vamos a ver solo algunas, tanto por un tema de tiempo, para que el video no quede tan extenso, así como también para aquellas personas que o no están interesadas en adquirir el curso o bien no están en la posibilidad de poder adquirirlo, pero que al menos aquí se le puede brindar las principales ideas, objetivos, ¿verdad? Y orientaciones de esta defensa, tanto para ellos pensar en el día de mañana en estudiar a fondo la Petrov, o bien si es que son jugadores de blancas y quieren saber enfrentar esta defensa. Así es que, bueno, sin temor a ello, déjame explicarte al menos 3 características que yo noto en esta gran defensa, en la defensa Petrov. Primero, considero que es una defensa muy sólida. En segundo lugar, evita entrar en aperturas muy teóricas como la española, la italiana o la escocesa, lo cual implica una gran ventaja, ¿verdad? Y en tercer lugar, no requiere tanta memorización de variantes, sino más bien comprensión de ideas y estructura de peones en muchos casos. A esta defensa se llega tras E4, E5, caballo F3 y caballo F6, planteando de inicio simetría en el tablero. Como dije, esta defensa es tan sólida que las blancas difícilmente pueden adquirir ataques fulminantes contra ella. Mencionar que ha habido grandísimos jugadores en la historia que han empleado esta defensa con gran éxito. Por ejemplo, los ex campeones mundiales Anatoly Karpov, Viswanathan Anand, Vladimir Kramnik y en la actualidad el gran maestro de los Estados Unidos y número 2 del ranking mundial, Fabiano Caruana. Bueno, lo que vamos a hacer en este video, en primera instancia, es mencionar todas las variantes que existen contra la defensa Petrov y luego vamos a mirar de manera resumida solamente las variantes principales, ¿ok? Entonces, acompáñame en este recorrido. En primer lugar, vamos a ver lo que es la variante principal, que, bueno, también se le conoce como ataque clásico, así aparece en el curso, y al cual se llega tras las jugadas E4, E5, caballo F3, caballo F6, caballo por E5, D6, caballo F3, caballo por E4, D4, D5, alfil D3. Esto es parte de la variante principal y aquí lo que yo te voy a sugerir es jugar alfil D6, que es lo que emplea Fabiano Caruana. Pero también existe en el segundo capítulo otra opción que se juega algo más que esta, que es la jugada caballo C6. ¿Por qué presento las dos opciones por separado? Porque es posible que te sientas más cómodo con una que con otra. Y desde allí entonces he pensado en este curso sea bastante completo. Entonces esto corresponde al ataque clásico, a la variante principal. También existe el ataque moderno, al cual se llega tras las jugadas E4, E5, caballo F3, caballo F6 y D4. También vamos a explicar de manera resumida cómo jugar contra esto. También existe el ataque Ninzowitsch, al cual se llega tras las jugadas E4, E5, caballo F3, caballo F6, caballo por E5, D6, caballo F3, caballo por E4 y caballo C3. Y muchos le llaman a esta la variante principal moderna o la variante principal de hoy. ¿Por qué? Porque es lo que más se juega, incluso más que el ataque clásico o la variante principal, ¿verdad? Que es con D4. También vamos a ver cómo enfrentar esta opción. También existe el ataque Lasker, que lleva el apellido del segundo campeón mundial, ¿verdad? A esto se llega tras E4, E5, caballo F3, caballo F6, caballo por E5, D6, caballo F3, caballo por E4 y dama E2 clavando a nuestro caballo. Esto también lo vamos a ver resumido en este video. También existe la variante de los 3 caballos y que se llega a través de E4, E5, caballo F3, caballo F6 y caballo C3, donde las blancas tienen la intención de sacarnos de la Petrov y, bueno, nos invitan a jugar caballo C6
Y de esta manera llegaríamos a algo que ya no es la Petrov, sino la apertura de los 4 caballos. Pero nosotros queremos jugar Petrov, y entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, a través de la jugada alfil B4. De esta manera entonces enfrentamos a esta variante con nuestra defensa Petrov. Déjame hablarte de más variantes. También existe el ataque Kaufmann, al cual se llega tras la jugada C4, E5, caballo F3, caballo F6, caballo por E5, D6, caballo F3, caballo por E4 y ahora C4. Esto también está abordado en el curso. También existe el ataque francés, al cual se llega tras las jugadas E4, E5, caballo F3, caballo F6, caballo por E5, D6, caballo F3, caballo por E4 y ahora D3, que se ve muy humilde, ¿verdad? Pero hay que saber jugarla y en muchos casos nos va a llevar a posiciones de la defensa francesa variante del cambio. También existe uno que se llama ataque Millennium y que se llega a él a través de la jugada C4, E5, caballo F3, caballo F6, caballo por E5, D6, caballo F3, caballo por E4 y alfil D3, poniendo el alfil por sobre la cadena de peones. Esto también está muy bien explicado dentro de lo que es el curso. También existe el discreto alfil E2 en el quinto movimiento, es decir, E4, E5, caballo F3, caballo F6, caballo por E5, D6, caballo F3, caballo por E4 y alfil E2. Es bastante inofensivo, también se explica en el curso. También existe el ataque Poulsen, al cual se llega tras E4, E5, caballo F3, caballo F6, caballo por E5, D6 y caballo C4. Fíjate tú, qué curioso. También se explica ampliamente en el curso. También tenemos el peligroso gambito Cochrane, que algunos de ustedes ya conocieron en un video que presentamos de una partida entre Topalov y Kramnik, ¿se acuerdan? Bueno, a él se llega tras E4, E5, caballo F3, caballo F6, caballo por E5, D6 y ahora el interesante sacrificio caballo por F7. Y si no lo sabemos jugar con negras, las blancas perfectamente nos pueden reventar en pleno medio juego. Así es que también se analiza profundamente en el curso cómo enfrentar a este gambito. También se encuentra la variante Karklins-Martinovsky, a la cual se llega tras E4, E5, caballo F3, caballo F6, caballo por E5, D6 y caballo D3. Una jugada realmente insólita, ¿verdad? Pero existe. Y finalmente, el gambito Urusov, al cual se llega tras las jugadas E4, E5, caballo F3, caballo F6 y en lugar de capturar nuestro peón o defender el suyo, lo que hace el blanco es alfil C4, cuya idea es jugar caballo G5, caballo por E5 y tocar a nuestro punto de F7. Y esto también se explica en el curso. Pero lo que nosotros vamos a hacer es revisar solamente las variantes principales en este resumen. Entonces vamos a ello. Vamos a partir por el ataque clásico, que estadísticamente hablando es lo que más se ha jugado en la historia. Entonces, E4, E5, caballo F3, caballo F6, caballo por E5, D6, caballo F3, caballo por E4, D4, D5, alfil D3 por supuesto, como ya mencioné, y nuestra sugerencia es alfil D6. ¿Y qué te digo esto? Es la jugada favorita de Fabiano Caruana y considero que debe ser nuestra jugada también, ya que se asemeja a la misma forma de jugar en otras variantes que miraremos en los diferentes capítulos. Ahora bien, como mencioné, también existe la jugada caballo C6 que ya la vamos a ver en la revisión del siguiente capítulo. Pero bueno, alfil D6 es nuestra movida. Habitualmente aquí se sigue con enroque. Existen otras variantes también, por ejemplo C4. Y aquí básicamente se puede responder con C6. Y fíjate que sostenemos el centro. En muchos de los capítulos de la defensa Petrov que están en nuestro curso, en nuestro sitio web ajedrezinmortal.com, vas a ver que se juega esta estructura. Y es importante, creo yo, jugar esquemas similares para no tener que memorizar tanto, sino que más bien jugar por comprensión. Entonces acá se ve habitualmente enroque, también se puede ver caballo C3, y aquí simplemente se cambia, caballo por C3, B por C3, enroque, enroque. Y ahora lo que vamos a hacer es despejar un poco el centro. Capturamos D por C4, alfil por C4, alfil G4, H3, alfil H5, torre E1, caballo D7 y este caballo lo podemos llevar a F6 o B6 y tendríamos una buena posición. Pero
lo que estábamos viendo acá, luego de C6, era la opción de poder jugar en roque, ¿verdad? A esto jugaremos simplemente en roque. Puede seguir esto con torre 1, alfil F5, dama B3 tocando en B7. Y fíjate que hay variantes en la Petrov donde se da cuenta, digamos, justamente de esto. El blanco toca el punto de B7, pero aquí vamos a omitir porque esto contiene un truco. Podríamos jugar caballo A6 entregando en B7 y sería un error capturar en B7, de hecho. Por eso las blancas, cuando saben jugar esto, optan por C por D5. ¿Por qué? Porque en caso de dama por B7, simplemente caballo B4 y fíjate que la dama y el alfil quedan totalmente descolocados. Pero bueno, la línea principal acá, como te comentaba, luego de alfil D6, es con enroque por parte de las blancas. Entonces acá vamos a jugar enroque, C4, como te dije, sostenemos el centro con C6, torre E1, acá hay otras opciones también con dama C2, ¿verdad? Podemos jugar caballo A6, tocando, digamos, la casilla de B4 para hacerle un doblete al alfil y a la dama. Las blancas habitualmente juegan con A3 y a fin de cuentas podríamos terminar en algún tipo de posición, digamos, de este tipo. Por ejemplo, con igualdad en el tablero, una posición donde hay posibilidades para ambos bandos y todo aquello. Pero para mayores detalles te sugiero adquirir el curso. Pero bueno, lo habitual acá es ver torre E1. Acá jugamos alfil F5, dama B3, lo que te decía, en muchas variantes el blanco va a venir aquí a tocar en B7. Y aquí Caruana ha jugado dama D7, pero para proteger el peón de B7, lo cual me parece algo pasivo. Y entonces yo sugiero esta jugada, caballo A6. ¿Por qué? Porque fíjate que lo que tiene que hacer el blanco otra vez, muy parecido a algunas jugadas atrás, lo que vimos, C por D5. Porque en caso de dama por B7, como te dije, viene caballo B4 y es ventaja decisiva. Se amenaza al alfil y si este se quita, entonces caballo C2 ganando la torre de A1. En caso de torre D1, simplemente torre B8 y la dama sería atrapada, ¿verdad? Es por ello que en este tipo de jugadas como caballo A6 sería un tremendo error para el blanco capturar en B7 y por tanto lo esperable es C por D5. Jugaremos C por D5, caballo C3, alfil E6, planteando ahí algunas amenazas, impidiendo que nos capturen en N4 porque habría una doble amenaza, ¿verdad? Con el peón N4 atacando a piezas menores y el alfil N6 atacando a la dama. Y finalmente se podría llegar a posiciones de este tipo. ¿Te fijas? Posiciones equilibradas, donde tenemos buenas chances, donde podemos presionar por la columna D, ¿verdad? Y todo aquello. Así es que todo esto se podría dar en la variante principal, el ataque clásico con alfil D6. Vayamos a ver la variante también del ataque clásico, variante principal, pero con caballo C6. E4, E5, caballo F3, caballo F6, caballo por E5, D6, caballo F3, caballo por E4, D4, D5, alfil D3 y ahora caballo C6, que no es el sistema que juega Caruana, pero es lo más jugado contra el ataque clásico ante nuestra Petrov. La idea de esta jugada va en línea de intentar obtener la pareja de alfiles a través de la jugada caballo B4, ya que lo más común es que las blancas jueguen con un C4 para minar el soporte nuestro, de nuestro caballo, perdón. Entonces van a querer hacer C4 para que el caballo N4 quede ahí un poquito tambaleando, ¿verdad? Entonces lo más habitual acá es ver enroque. También existen jugadas como caballo BD2, pero bueno, simplemente vamos a capturar caballo por D2, alfil por D2 y finalmente podríamos ver posiciones de este tipo. Pero como te decía, más que caballo BD2 se ve enroque. A esto jugaremos con alfil E7 y esta jugada la realizamos, digamos, pues cumple, digamos, leyes fundamentales del desarrollo, que es el que podamos enrocar pronto de manera inmediata y además es de lejos lo más jugado a nivel estadístico. Existen otras opciones, pero creo yo que esto es lo mejor. Entonces, luego de un C4, la idea del caballo C6. Caballo B4, por supuesto, es lo más jugado en esta posición y por supuesto será mi sugerencia. Vamos a por el peligroso alfil de las blancas. Y estas habitualmente juegan alfil E2 para preservar la pareja de alfiles. Ahora bien, existe también la jugada C por D5, renunciando a su alfil de D3 bajo el argumento que con ello el blanco acelerará su desarrollo. Uno de los mayores exponentes de esta idea con blancas es el ex campeón mundial Viswanathan Anand. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente caballo por D3, dama por D3, dama por D5 y si torre 1 atacando al caballo, desarrollamos a la vez que cuidamos al caballo con la jugada
alfil F5. Mira qué sencillo. Y en caso de, por ejemplo, caballo C3, caballo por C3, dama por C3 atacando al peón de C7, vamos a omitir esto jugando alfil E6, puesto que tenemos que cerrar la columna, ¿verdad? Para que la torre no impacte al alfil de E7. Y aquí lo habitual es ver torre 5. Por ejemplo, una captura en C7 parece bastante discreto porque vamos ganando en desarrollo, es decir, jugamos alfil de 6, dama C2, enroque, luego podría seguir torre a C8 y tendríamos una ligera ventaja en el tablero. Pero bueno, eso en caso que el blanco nos conceda el alfil, pero lo habitual es que lo retire. Alfil E2. Seguiremos con enroque, las blancas con caballo C3 y finalmente podríamos llegar a posiciones de este tipo, donde, bueno, si bien el negro tiene calidad de menos, la posición es equilibrada al tener un peón de ventaja el negro y dos peones pasados por el ala de dama. Por tanto, las blancas muy difícilmente podrían ganarnos en esta posición. Y el termómetro da la razón a este argumento que te estoy dando. Así es que esta sería más o menos la forma de jugar ante el ataque clásico con la jugada caballo C6 en el sexto movimiento. Vamos a ver ahora un resumen de cómo jugar contra el ataque moderno. Es decir, E4, E5, caballo F3, caballo F6 y D4. ¿Qué es lo que sugiero? Caballo por E4, por supuesto, corresponde a la línea principal. Acá se conoce también la otra captura, E por D4, pero luego de E5, caballo E4, dama por D4, D5, E por D6, capturando al paso, caballo por D6, caballo C3, caballo C6, dama F4, alfil E6 y alfil D3, las blancas cuentan con algo de iniciativa y con una posición de muy fácil maniobrabilidad para ellas. Yo sugiero jugar con esquemas un poco más rocosos para que las blancas no la tengan tan fácil. Y es por ello que, en lugar de E por D4, recomiendo caballo por E4, que es la línea principal. Aquí habitualmente se juega con alfil D3. También existe la captura de D por E5, pero aquí simplemente jugamos D5 y sostenemos nuestra posición fácilmente. Por supuesto, para mayor profundización de esta línea está el curso. Pero alfil D3 es lo más jugado. Seguiremos con D5, caballo por E5 y acá vamos a desafiar a ese caballo D5 con la jugada caballo D7. Esa es la idea. Entonces aquí lo habitual es ver caballo por D7. Es lo más jugado. En algunas oportunidades se ha visto caballo C3, pero bueno, nosotros para evitar complicaciones simplemente vamos a capturar. Esta va a ser nuestra jugada. Caballo por C3, B por C3, caballo por E5, D por E5 y ves la estructura de peones muy dañada en las blancas, sobre todo en esos peones doblados y aislados en la columna C. Desde allí entonces que caballo C3 no me convence mucho para las blancas y sí esta jugada caballo por D7. Seguiremos con alfil por D7, enroque, alfil D6, tenemos alfiles muy venenosos, ¿verdad? Uno de ellos apuntando claramente contra el enroque y finalmente se podría llegar a posiciones de este tipo. ¿Ok? Una posición igualada donde impedimos que las blancas puedan conseguir atacar a nuestro rey y sería una posición sin riesgos para nosotros, ¿verdad? Así es que muy sólida esta defensa Petrov ante el ataque moderno. Ahora un resumen de cómo jugar contra el ataque Ninzowitsch. Y aquí quizás me extiendo un poco porque la encuentro muy interesante esta posibilidad de las blancas. E4, E5, caballo F3, caballo F6, caballo por E5, D6, caballo F3, caballo por E4 y caballo C3. Este es el ataque Ninzowitsch contra la Petrov. Como te decía, hoy en día es tan jugada que casi podríamos decir que viene siendo ya esta opción la variante principal. La idea de las blancas es que tras cambiar nosotros en C3, entonces ellas abrirán la diagonal para su alfil de C1 y con ello acelerar el enroque largo. ¿Qué vamos a jugar ante esto? Te pregunto, ¿caballo por C3? ¿O nos vamos a devolver con caballo F6? ¿O vamos a jugar D5? Bueno, solamente una de ellas nos permite seguir luchando por una partida digna. Y esa jugada es caballo por C3. Las otras dos opciones que te menciono, especifico por qué no son convenientes en el curso. Bueno, aquí lo habitual es caballo por C3, como digo, y ahora D por C3. Se ha visto B por C3, pero no parece del todo conveniente para las blancas. Luego de alfil D7, D4, enroque, alfil D3, B6, luego alfil B7, alfil F6 y la posición negra sería muy sólida. Desde allí entonces que, como es inofensivo el B por C3, se juega D por C3. Acá, ¿qué vamos a hacer? Alfil E7
Y ahora lo que se juega hoy en día es la jugada alfil E3. Antes se jugaba alfil F4. Y te desafío a que allí en los comentarios, en el chat, si estás viendo este estreno, me digas cuál es la diferencia entre alfil F4 y alfil E3 y por qué esta última, alfil E3, es lo que se juega hoy. Es decir, por qué se dejó de jugar alfil F4. Ok, esperando que hayas podido responder, te comento, alfil E3 se juega más hoy en día, ya que alfil F4 se demostró su ineficacia, puesto que la idea de alfil F4 era combatir contra el caballo que ahora se encuentra en B8. Y tú te preguntarás, ¿pero cómo el caballo se encuentra en B8? Sí, pero la idea antigua de las negras era jugar de esta manera, caballo C6 y caballo E5. Este caballo en el centro era tan molesto, tan pesado para las blancas, que la idea de este alfil entonces era quebrarle las patas a ese caballo, desaparecerlo, y desde allí se explica alfil F4. Entonces la pregunta es, ¿por qué ya no se juega? Porque las negras encontraron un método para anular esta jugada, y es a través del desarrollo del caballo a D7 y luego a C5. Y desde ahí el alfil en F4 queda con cara de tonto. Te explico. Luego de alfil F4, las negras descubrieron que pueden jugar con enroque, dama D2, caballo D7, enroque y caballo C5. Y allí puedes ver todo lo que te he explicado. No solamente se juega caballo C5 para evitar que el alfil lo pueda capturar. No, el caballo en C5 está bien puesto porque impide un alfil de 3. ¿Te fijas? También este caballo podría ir a E6 para incordiar al alfil de F4. Pero podríamos jugar eso después de un alfil F5 y un alfil F6. ¿Te fijas? Desde ahí entonces se explica que ya no se juegue, luego de alfil E7, la jugada alfil F4. Y por tanto hoy en día se juega alfil E3. ¿Cuál es la idea de alfil E3? Simple. Las negras pretenden enrocar el largo, o al menos existe esa posibilidad. Yo sugiero jugar con enroque largo con negras. Y entonces la idea de este alfil E3 es apuntar al peón de A7. ¿Te fijas? Las sutilezas que estás aprendiendo con este video curso, impresionante, ¿verdad? Bueno, entonces alfil E3, esa es la idea. Nosotros vamos a jugar caballo C6. Y jugamos esto porque nuestra idea, como ya dije, es enrocar el largo, y para ello debemos ir despejando las piezas del flanco de dama, por supuesto. Y el caballo es la primera de esas piezas. Existen otras posibilidades, por supuesto, pero esto es lo que yo recomiendo. Las otras variantes, además de este caballo C6, también están explicadas con muchísimo detalle en el curso. Bueno, aquí lo más habitual para las blancas es dama de 2. ¿Por qué? Porque favorece el enroque largo, por supuesto. Esa es la idea del blanco, jugar con total agresividad. Existen otras alternativas, alfil de 3 o alfil C4, pero son totalmente inofensivas. Y desde allí entonces, dama de 2 es la jugada. Las jugadas, como te mencioné, alfil de 3 o alfil C4, las especifico en el curso porque son inofensivas. Así es que dama de 2 para enroque largo. Y ahora lo que más se juega, pero por muchísimo, es alfil E6, seguido de dama D7 y enroque, ¿verdad? Se juega, pero bastante. No obstante, y parece verso, me salió verso, pero sin mayor esfuerzo, yo no te voy a recomendar jugar alfil E6. Lo que yo te voy a recomendar es jugar alfil F5. Esta será mi sugerencia. ¿Por qué? No es la más empleada, pero eso nos puede permitir sacar ventajas a nuestros rivales. Esta jugada ha sido empleada por el fortísimo gran maestro chino Yu Yangyi en varias partidas, obteniendo triunfos ante Nepomniachtchi y Firuza y tablas contra Bachel Lagrave. Nuestros rivales esperarán que juguemos la línea principal, como ya te dije, con alfil E6, pero con esto los podríamos sorprender, ¿ok? Si quieres ver igualmente la variante con alfil E6, también la detallo en el curso, ¿ok? Para que puedas mirarla si te convence más. Pero yo creo que esta jugada es muy buena. El alfil sale a una casilla natural, se ve agresivo, ¿verdad? Podemos jugar en algún momento un H6 para alfil H7 si este alfil es amenazado. Igualmente tenemos la idea de jugar con enroque largo, etcétera, etcétera. Queremos enroque largo, eso también lo argumento en el curso, porque con el enroque corto es posible que una vez el blanco enroque el largo, nos lance la avalancha de peones por el flanco de rey. Y yo al menos no quiero sufrir ello. Así es que por eso prefiero enrocarme el largo. Entonces aquí habitualmente enroque, dama D7, rey B1 es una jugada bien interesante,
porque si bien parece como que no hace nada, en realidad hace mucho. ¿Qué tanto es mucho? Bueno, el rey protege el punto de A2. Esto es importante porque en algún momento el negro puede buscar ataque en ese peón. Además, la casilla de C1 queda disponible para un repliegue de caballo. Por ejemplo, un caballo E1, un caballo D3 y un caballo C1 protegiendo ataques de las negras. Así es que desde allí se explica ese rey B1. Por supuesto existen otras dos opciones que también explico en el curso, como alfil C4 tocando en F7, y la otra opción es jugar caballo D4. Pero si quieres profundizar en ello, puedes mirar el curso. Yo aquí te resumo lo que es la variante principal, rey B1. Nosotros, por supuesto, podemos jugar alfil F6, las blancas H3 para G4, nosotros nos vamos a enrocar el largo y finalmente podríamos llegar a posiciones de este tipo. Conclusión, en esta posición podemos apreciar que no habría ataque para las blancas y estaríamos bien. Además, ya podremos traer la torre de la columna H hasta E8 y tendríamos una posición fácil de jugar. Las negras estarían bien y el termómetro así lo acredita. Finalmente, para terminar este resumen, porque te dije no vamos a ver todas las variantes o si no el video este quedaría muy largo, déjame resumirte el ataque Lasker, al cual se llega tras la jugada C4, E5, caballo F3, caballo F6, caballo por E5, D6, caballo F3, caballo por E4 y dama E2, clavando al caballo. Aquí la mejor jugada, por supuesto, es desclavarnos con dama E7. Habitualmente aquí se juega D3, aunque existe también caballo C3, lo explico en el curso cómo jugar ante esto, pero D3 es lo principal. Caballo F6, alfil G5, cambiamos, dama por E2 jaque, alfil por E2, alfil E7, caballo C3, caballo C6, ¿verdad? Para D5, enroque largo, D5 y ahora sin damas no nos hace problema, podemos enrocar absolutamente en corto, pero muertos de risa, muy tranquilos, no nos van a bombardear con ataques, menos sin la dama blanca en el tablero. Y fíjate cuáles serían nuestros planes. Podríamos jugar enroque, alfil G4, alfil E6, caballo BD7 y de esta manera completamos nuestro desarrollo. Así es que aquí tienes una versión muy resumida de las 2 horas y media de curso. Así que si deseas profundizar en esta apertura y comenzar a jugarla con excelentes resultados, anímate a adquirir el curso, que está a un precio insuperable. No vas a encontrar nada más económico a este valor. En este curso tendrás todo absolutamente detallado, separado por capítulos, para una mejor comprensión de las diferentes variantes y con cada capítulo indicándote la duración del video. Finalmente contarás con material complementario, específicamente partidas modelo, que te ayudarán a comprender mejor los tipos de medio juego e incluso los finales que se dan al jugar esta apertura. Así es que eso, amigos, anímense a adquirir el curso si quieren jugar la defensa Petrov a un nivel realmente competitivo y sacar buenos resultados en los torneos, en las partidas tal vez de la escuela, de la universidad o simplemente para disfrutar con tus amigos en esas jornadas de ajedrez, en esas batallas que puedes realizar con ellos y sorprenderlos jugando de una manera impecable la defensa Petrov. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y por supuesto mantente con la campana activa, así podrás enterarte al instante de videos como esto, partidas inmortales, torneos de actualidad, jugando con suscriptores, torneos de suscriptores y todo aquello. Un abrazo grande y te cuidas. Hasta luego. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.